que buscar algún tipo de respuesta para poder entender qué está pasando en la República Argentina. Vamos a entrar en contacto con el economista José Castillo. José, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, ahí está un poco la pregunta, la duda que mucha gente tiene, ¿no? El gobierno cuando hace un ajuste dice, nos ahorramos tanto dinero. Y la pregunta es, ¿hacia dónde va ese dinero? ¿Hacia dónde va ese ahorro? Bueno, te hago una respuesta simple y sencilla. A ver. Te la divido en tres. Sí. Una parte importante de ese ahorro, tanto en lo que sería el ajuste local como en el ajuste que al final termina implicando ingresos de dólares, termina yéndose para los pagos de deuda, los distintos vencimientos infinitos que tiene la Argentina, ¿no? O sea, hoy en día tuvimos 4.500 millones de dólares que pagar en el mes de enero y tenemos otros 4.500 millones de dólares que pagar en julio. Ya con esos dos tenés todo el ahorro en dólares de estos meses, y si cuento de acá hasta el fin de mandato de Milei, tengo un monto total de 30.000 millones, ¿no? Primer parte. Segunda parte, una porción muy importante se va afuera, ¿no? En fuga de capitales, o sea, directamente dinero que se transforma en dólares que se esfuma. Y acá estamos hablando de montos también de aproximadamente 30.000 millones de dólares al año. Y ahí, por supuesto, uno siempre tiene que hacer la aclaración. Dentro de ese monto está el pequeño ahorrista que no sabe qué hacer y se logró juntar un pesito y juntó $100, pero eso no es lo que determina claramente ese número. Eso es mínimo, absolutamente mínimo, frente a lo que son las grandes fugas de miles de millones de dólares. Te digo esto porque muchas veces cuando se dice fuga de capitales se trata de esconder todo detrás de la esencia del pequeño ahorrista que compró $100 por home banking. Y hay también una tercer parte que no es menor, que termina yéndose a subsidios a grandes empresas, a grandes actores privilegiados de la economía argentina, que además de sus ganancias, digamos, entre comillas, normales, dentro de la lógica del mundo capitalista, reciben subsidios del Estado. O sea, uno se horrorizaría si pensara, si hiciera la cuenta de cuántos subsidios a sectores necesitados que nosotros vemos en la tapa de los diarios que desaparecen cotidianamente. No sé, ahora desapareció el subsidio que le da el Estado a las empresas para que los discapacitados puedan viajar en larga distancia sin pagar. Pero es el último de una serie gigantesca, ¿no?, que nosotros hemos ido observando en estos 2 años, pero la contrapartida es proyectos, como por ejemplo el RIG y el mini RIG, donde lo que hay es subsidios concretos a privilegios, a grandes empresas, la mayoría de ellas transnacionales, ¿no? Claro. Estamos viendo que es un traslado de un sector a otro, ¿no? Se le saca a los que menos tienen para darle a los que más tienen, en definitiva, ¿no? Exacto, uno podría decir, la traslación de riqueza que ha habido en este gobierno es histórica, ¿no? Es del tamaño de la que hemos visto en grandes momentos catastróficos de la historia argentina, por ejemplo en la dictadura militar, pero incluso por la velocidad en el tiempo es mayor, ¿no? O sea, nunca en la historia argentina hubo semejante traslación de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? O sea, esto parece que fuera larguísimo, pero en definitiva no estamos hablando más de 30 meses, ¿no? Y de esto se habla poco, porque si bien se hace referencia al ajuste, no se lo piensa en estos términos. Claro, porque cuando se miran los números generales, o sea, el gobierno actual tiene problemas con los números generales, digamos, ¿no? Por ejemplo, la inflación, el número promedio de inflación que nosotros conocemos todos los meses, a pesar de que el gobierno busca disfrazarlo, no le da bien, claramente, no, la famosa inflación cero no aparece, los números globales de si la economía crece o no crece, claramente, cuando uno mira el mes a mes, no le da, toda la industria de conjunto se cae, el comercio se cae de conjunto. Ahora, cuando uno pasa el lápiz fino, ¿qué observa? ¿No?
que hay algunos sectores, son muy concretos, ¿no? Los podemos mencionar, son el gas y el petróleo, básicamente alrededor de Vaca Muerta, la megaminería, en particular la megaminería vinculada al oro, cobre, megaminería de cordillera, ¿no? O litio, el sector financiero y durante algunos meses del año la punta de la agroindustria, básicamente el sector sojero, que sí están ganando muchísimo, han ganado, son el pico del crecimiento, y todo lo demás que es un gigantesco todo, porque es el 80% del empleo en la Argentina, es todo lo que mueve la economía argentina, se está hundiendo, claramente, ¿no? Pero hundiendo a niveles récords, ¿no? Y esto es el hecho que nosotros podemos observar diariamente. Ahí lo vemos en concreto, ¿no? Mientras se discute en Vaca Muerta si estamos frente a una nueva Qatar, a una nueva Arabia Saudita, discutimos en el conurbano bonaerense si estamos ante una nueva Nigeria, ¿no? Este es el hecho de la realidad que estamos viendo, ¿no? Esa es la realidad, pero el gobierno parece no verla, ¿no? Porque esta semana el ministro Caputo dijo, no me vengan a decir que estamos peor que en el 2023, ¿no? Y la pregunta es, no, sí estamos peor, yo ¿no? Creo que ahí tenemos, una cosa es lo que sí que la ven, sí, que es más, a ver, vamos a claros. A ver. Lo ven y lo dicen, ¿no? Porque cuando hablan claramente su proyecto, entre comillas, exitoso, es le hablan a este sector, ¿no? Dicen, bueno, habrá gente que no llega a fin de mes, pero, ¿no? Y le están hablando a un sector. Esto es muy importante, porque obviamente el proyecto global del gobierno de Milei, como ha pasado otras veces en la historia argentina, probablemente estalle, probablemente vuele por los aires, por como volaron siempre, ¿no? Por que al final hay un proceso de resistencia popular que no acepta más el ajuste, porque eso rebota sobre las expectativas y eso al final rebota sobre el dólar y transforma en impagable las deudas, y los mismos que apoyaban al gobierno se terminan corriendo y lo dejan caer, ¿no? Bueno, esas cosas que las he explicado muy rápido, pero que son de una dinámica de la Argentina. Pero aún suponiendo que les fuera bien, ellos son explícitos, que les vaya bien, ¿qué es? Que les vaya bien es una cantidad importante, por ejemplo, exportaciones arriba de los 100.000 millones de dólares lejos, y crecimiento económico en esas regiones que hemos hablado, ¿no? En el saqueo del gas y el petróleo y el fracking en determinados sectores, básicamente en la provincia de Neuquén, en todo lo que se está haciendo a partir de la modificación de la ley de glaciares, en el área megaminera, en el triángulo del litio y, bueno, lo que ya conocemos porque no es nuevo, el que el año a año le vaya más o menos bien en las cosechas de los productos de la pampa húmeda, exportados sin ningún tipo de beneficio para la Argentina, y ni siquiera en el negocio del puerto, porque el puerto también privatizado con la hidrovía y con todo. Bueno, y es eso, ¿no? Y ese es el modelo exitoso que ellos ven para la economía argentina, y se lo imaginan funcionando si lograran un segundo mandato, por ejemplo, ¿no? Y no dan ninguna salida para el resto. No es que dicen, no, bueno, y entonces esto al final va a hacer andar la industria y el consumo. Ellos consideran que, por ejemplo, toda la industria que creó la Argentina en el último siglo es un error histórico, ¿no? Y lo dicen, ¿no? O sea, no, a ver, tiene razón lo que hizo Luminagro, que cerró 8 a todos y se dedicó a importar. Dedíquense a importar, cierren todo y dedíquense a importar. Eso es lo que le está diciendo a los empresarios industriales, en concreto, ¿no? No le está diciendo, bueno, ahora después va a levantar. No. El gobierno se reúne con la UIA, por ejemplo, y la UIA va medio desesperada, a ver, tirame un cable, y el cable es nada, ¿no? Es absolutamente nada. Se habla mucho de la debilidad o la fortaleza del gobierno. Con respecto al modelo económico, que sabemos que favorece a algunos pocos nada más, ¿es un modelo económico que está fuerte todavía o está entrando en un grado de debilidad? A ver, la fortaleza o debilidad del gobierno, del programa económico en sus propios términos, depende de algo que ya lo vimos el año pasado.
los grandes actores internacionales que serían los que se beneficiarían con esto que estamos contando, ¿no? Claro. O sea, imaginemos, ¿no? Una gran transnacional que está mirando, bueno, si a mí me regalan todo, me voy a Vaca Muerta a sacar gas y petróleo. ¿Por qué no se juega y lo hace con todo? Hoy no lo está, las transnacionales financieras, ¿no? ¿Por qué no lo están haciendo? No lo están haciendo porque ellos tienen miedo de la capacidad del gobierno de poder avanzar sin que le vuela por el aire todo socialmente, ¿no? Esto es lo que se lee incluso en grandes informes, research, papers en los Estados Unidos, lo dice incluso el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, mientras aparezca salvatajes de última instancia, salvatajes que generen puentes para que esto siga andando, léase el año pasado, ahora justamente se ha cumplido un año. El Fondo Monetario Internacional vino, le dio un acuerdo a la Argentina y le puso 12.000 millones de dólares arriba de la mesa, así, taca, taca. Si no se los hubiera puesto, el gobierno se hundía. En el mes de octubre del año pasado, de nuevo, una situación crítica, terrible, apareció ya no el Fondo Monetario, sino directamente la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos y puso taca, taca, 2.300 millones para que no le volara por el aire el dólar. El fondo, en su último informe, lo dice, la economía argentina tiene muchas debilidades. Entonces, ¿qué va a pasar, digamos, en el terreno estrictamente económico? Si vos lo dejás correr simplemente, y sí, es muy fácil, no hay capacidad de la economía argentina, salvo que entre capitales del exterior, que están mirando de afuera y no entran, de poder cumplir con los vencimientos de deuda siguientes, y por lo tanto en algún momento esto repercutirá por el dólar y el dólar volará por el aire, y ya sabemos que eso es el comienzo del fin. Salvo que vuelva a aparecer papá a Estados Unidos, ¿no? Que directamente, como lo hizo en octubre, o indirectamente vía el Fondo Monetario Internacional, le vuelva a tirar un nuevo salvavidas para que todo siga corriendo hacia adelante, ¿no? De eso depende el futuro, diríamos, del gobierno, no de otra cosa. Claro, sí, está complicado porque depende de factores que no tienen que ver con sí mismo, ¿no? Exactamente. ¿Es de locos pensar que el gobierno pueda tener un plan B? Bueno, yo me quedo con la primera parte de la frase, de la pregunta. Todo gobierno tiene un plan B. Vos me preguntás, ¿es de locos que el gobierno no tenga un plan B? Como es un gobierno de locos, la respuesta increíble es sí, es porque es de locos, no tiene un plan B. No tiene un plan B. No tiene un plan B. Su plan B es que Trump lo va a seguir salvando, que el Fondo Monetario lo va a seguir salvando, y que finalmente los grandes capitales internacionales se convencerán de que grande es el proyecto de Milei, y vendrán y pondrán miles de millones de dólares en la Argentina para esos negocios que hemos citado antes, no para reactivar la Argentina, sino para esos negocios. Si esas cosas no pasaran, si esas cosas no pasaran, se hunden, pero lo tiene. Es más, lo ha dicho el propio presidente, y dice, no vamos así alegremente, sin importarle el desastre que deja, ¿no? Sí, es un gobierno que tiene esas características, y eso es lo que lo diferencia, por eso hay tantos economistas, digamos, liberales o que ideológicamente, si el gobierno fuera más sensato, estarían cerca del gobierno, que lo miran de lejos, ¿no? O sea, ahí aparecen estos mensajes como los de Cavallo, como los de Melconian, como los del propio Diego Giacomini, diciéndole desde su mismo patrón ideológico, pero ustedes están locos, que van a chocar la calecita, ¿a dónde van, no? Y el gobierno está cerrado en su propia locura y no los escucha ni a ellos, ¿no? Sigue avanzando como bólido hacia la pared, ¿no? Sí, y como viene demostrando, no importa las consecuencias. Exactamente, obviamente nunca le importaron las consecuencias. El gobierno, digamos, más insensible de la historia, que no solo desarrolle el ajuste, sino que lo muestra, y hasta parecería goza frente al ajuste, ¿no? Tal cual. Esa es una particularidad de este gobierno, pero además muy cerrado sobre sí mismo, que ni siquiera escucha a los actores
que podrían beneficiarse con el gobierno y que de vez en cuando dicen, bueno, pero un poquito más allá, ¿no? O sea, un gobierno que va a pedirle capitales a los Estados Unidos y en la misma reunión que le pide los capitales se dedica a insultar a Paolo Roca, por ejemplo, que debería ser su socio natural. Bueno, evidentemente ahí demuestra que no hay plan B, porque el plan B, ¿quién sería? El plan B sería Roca, ¿no? Por así decirlo. Pero el gobierno no da el guiño así ese plan B.